Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos a este tiempo de reflexiones proféticas. La noticia que quiero comentar con todos ustedes claramente tiene que ver con las tremendas situaciones y eventos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Como todos sabemos, la semana pasada, hace unos días atrás, murió un ciudadano norteamericano afroamericano en manos de la policía de Minnesota. Este hombre se llamaba George Floyd y vimos tremendas y dolorosas imágenes de cómo la policía le colocó el pie en el cuello y este varón terminó perdiendo la vida. Ahora bien, en este sentido nosotros tenemos que considerar lo que vino después. Todos ustedes han visto las tremendas imágenes que han traído las noticias y la prensa internacional, las declaraciones del presidente Donald Trump, soldados en las calles, gente quemando vehículos, grandes instancias de violencia. Y en medio de todos estos días, el presidente Trump despejó a la multitud y fue afuera de un templo en Washington, D.C., cruzó la Casa Blanca y fue al frente a un templo que le llaman la Iglesia de los Presidentes, y allí se sacó una foto con una Biblia en la mano, algo que ha sido criticado y tal vez malentendido por muchos. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día es cómo la nación norteamericana, el país más poderoso de la tierra, se encuentra en tremendas situaciones de inestabilidad. Y en ese sentido nosotros tenemos que considerar cuál es el contexto espiritual y profético de lo que está ocurriendo. Y en este momento nosotros tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos está viviendo una tremenda transición. No solo estaban siendo golpeados por la crisis del coronavirus, sino que también además ellos ahora han salido de la crisis a una situación mucho mayor, en donde hemos visto marchas de miles de personas en las calles y tremendos actos de violencia. Incluso a la gente no le ha importado el contagiarse nuevamente de coronavirus. Las noticias nos informan que el policía que colocó la rodilla sobre este ciudadano afroamericano ha recibido más cargos, fue detenido, se le han aumentado los cargos. Ahora se le está acusando de asesinato en segundo grado y la situación se ha vuelto tremendamente complicada. Esos son los hechos, ustedes han visto las noticias y las imágenes, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos interpretar esto a la luz de la palabra de Dios, considerando lo que está sucediendo en el mundo? Sin lugar a dudas son los días del tiempo del fin. Y en este sentido yo les quiero comentar lo siguiente. La Biblia nos informa que va a haber una alianza y una confederación de naciones desde la cual se levanta el anticristo. Y hoy día parecía que hasta antes de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos estaba empujando esa alianza, esa confederación de naciones, el globalismo, el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y comienza a hacer una serie de cosas inesperadas para el mundo. Por ejemplo, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Comienza a tener una relación como nunca antes un presidente había tenido con la nación de Israel. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cuál es el rol que le cabe a los Estados Unidos en la profecía bíblica? La gran pregunta es, ¿después de esta crisis se salvará Estados Unidos? ¿Quedará Estados Unidos después de estos problemas? Y esto es lo que la palabra de Dios nos va a contestar claramente. Así que brevemente yo quiero llevarlos a la reflexión siguiente. La Biblia tiene como eje de giro el Medio Oriente. La profecía bíblica gira alrededor de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. No gira alrededor de Washington, D.C. ni de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, cuando los libros bíblicos se escribieron, estimados amigos, no había Estados Unidos de América, ni Chile, ni Argentina, porque aún el continente suramericano y norteamericano no había sido descubierto. Por lo tanto, en la mirada de la profecía bíblica, el eje de giro es Israel y las naciones alrededor de Israel. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto? Porque muchos comentaristas de profecía bíblica se han planteado por largo tiempo cuál es el rol de Estados Unidos en la profecía bíblica. Y han planteado algunas teorías como la siguiente: Estados Unidos, después del arrebatamiento de la iglesia, va a quedar reducido a su mínima expresión
y desaparecería como poder mundial. Otros analistas bíblicos han planteado que habría un mega cataclismo, por ejemplo, la explosión de Yellowstone en lo que es el norte de los Estados Unidos, o un mega terremoto en la zona de California que afectaría la economía completa de la nación y el país más poderoso de la Tierra hoy día caería en ruinas, o un ataque nuclear por alguno de sus enemigos. Sin embargo, no hay precisión exactamente con qué es lo que va a ocurrir, pero pareciera, y esto es muy importante de considerar, que necesariamente Estados Unidos tiene que salir de la primera línea mundial para que se levante este gobierno, esta sociedad, este grupo de 10 naciones, desde las cuales surgiría el anticristo. Y hoy estamos viendo que Estados Unidos vive una situación tremenda, una crisis gigante que no se veía desde la época de los años 60, hace prácticamente más de 50 años que no se veían protestas como estas, y más allá de lo injusto que claramente fue la muerte de este ciudadano afroamericano, lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes de profecía bíblica es considerar que estamos viendo tremendas transformaciones en el mundo. Ha venido la pandemia del COVID-19 o coronavirus, y ahora viene esta tremenda crisis social en Estados Unidos. ¿Se salvará la nación norteamericana de esto? No lo sabemos. Recuerde usted que si miramos hacia atrás, el imperio de la ex Unión Soviética cayó en unos pocos días. De pronto comenzó la crisis, la gente salió a las calles y cayó la Unión Soviética, incluyendo la caída del muro de Berlín. Y eso acabó con lo que era la Guerra Fría y la tensión entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Y hoy que estábamos viviendo en un mundo unipolar donde Estados Unidos tenía prácticamente el control de todo, estamos viendo que el imperio norteamericano puede incluso explotar desde adentro. Dios tenga misericordia. Nosotros tenemos que ser sabios y prudentes. Latinoamérica le debe mucho a la iglesia norteamericana en términos de que fueron ellos los primeros misioneros que trajeron el evangelio a estas tierras. Y es por eso que tenemos que orar por Estados Unidos y pedir sabiduría a Dios. Algunos dicen que es posible que Donald Trump pierda la reelección y surja un nuevo presidente que sería liberal y estaría poniendo a Estados Unidos al servicio del nuevo orden mundial. Así que hay dos posibilidades. Una, Estados Unidos colapse desde adentro, que es un poco lo que estas protestas están mostrando. Y otra posibilidad es que Estados Unidos cambie de gobierno en las elecciones de noviembre de este año y entonces veamos un presidente liberal que vuelve a poner a Estados Unidos a la luz de los intereses de los globalistas y de aquellos que están tratando de traer un gobierno mundial. Lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo espiritual, estimados amigos, que va a traer grandes cambios al mundo. Y por eso nosotros no podemos dejar de buscar de Dios y prepararnos para la venida de Cristo y el pronto arrebatamiento de la iglesia. Lo que estamos viendo son los principios de dolores, los vientos proféticos que nos traerán el nuevo orden mundial, al anticristo como un gobernador mundial que traerá soluciones para el planeta, a un líder religioso que estará trayendo una religión única mundial, y con ello estará llegando la fatídica marca de la bestia. En realidad, estamos muy cerca de la consumación profética, de la llegada del reino de Dios, del retorno del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Lo invito a que podamos orar en este instante por la nación norteamericana, para que Dios tenga misericordia de la iglesia que habita allá, y para que pueda haber paz, para que el evangelio pueda seguir siendo predicado. No sabemos el futuro inmediato de los Estados Unidos, pero sabemos que Cristo volverá muy pronto por su iglesia y que la revelación profética y la palabra escatológica serán realidad. Le invito a orar conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia de los Estados Unidos de Norteamérica y que tú protejas a tu iglesia. Señor, pase lo que pase, sea que la nación siga en pie o se caiga, te pido, Dios, que tu iglesia sea protegida. Y Señor Jesús, te pido que vengas pronto en el arrebatamiento de tu iglesia. Gracias, amado Padre Celestial.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estimados amigos, gracias por su tiempo. Nos volveremos a ver pronto con la ayuda de Dios.